¿Cómo funciona este producto? Esto vale para más de 20 usos, ¿eh? Es un granulado y esto lo que hacemos es que la pastilla del jabón la ponemos en la cesta de los cubiertos y donde va la pastilla ponemos el producto este, pero con el lleno, no hay ningún problema, ¿eh? Le damos, ponemos en marcha, que funcione y durante 3-4 semanas nos podemos olvidar de que huela la lavavajillas. ¿Con una sola vez? No me faltó. ¿Vale? A mí no me huele, de verdad. A mí Que el mío no huele. A mí sí. El mío tampoco. El mío no huele. Ahora A mí yo cuando los meto dentro de la lavavajilla ya están fregados casi. Claro. Entonces, ¿para qué? Claro. Nadie quiere. Y lo mismo para la lavadora y el lavavajillas. ¿Vale? Este producto es para cuando ya tenemos el problema. ¿Vale? A mí me pasó una vez, que te lo comentaba antes, que el lavavajillas me hacía pegotes blancos, como si no deshaciera bien en la pastilla. Pero puede ser que en la lavadora pase lo mismo, por problemas de cal. Esto lo quita. ¿Vale? Y para evitar que nos pase esto, tenemos el mantenimiento de lavadora y lavavajillas. Esto lo deberíamos de gastar todos, de vez en cuando, para evitar que tenga cal. Limpiador para la encimera, de la superficie que sea, me da igual. ¿Vale? Y para el Silestone, quien tenga Silestone, si alguien tiene Silestone, este producto es una maravilla. Yo a veces, cuando acabamos de cenar, siempre mi mujer se ríe con los chiquillos y me digo, mira, ya va el pistolero. Pues salgo con el de limpiar la vitrocerámica y el de la encimera. Y siempre, todas las noches cachondeo. Sí, sí. Y es más, si alguien lo empieza a gastar y le gusta, con un bote os regala otro. Claro, pensar. Si vale 1 euro y pico un bote que en 3 fregadas lo gastamos y no vale para nada, si yo cojo este bote que vale 10 euros y José me regala otro, me está costando 5 euros el bote para fregar más de 25 veces, que es más barato. Y luego el resultado, mirad este, que es de mármol y terrazo. Yo tengo terrazo en casa. Yo también. Pues nosotros desde que fregamos con esto no hemos tenido que volver a brillantar el suelo. A pulir. No hemos tenido que volver a pulir el suelo, porque deja un brillo. Sí que es verdad que el primer día que freguéis no vais a hacer así. No. Ay, no. Vale. Eso por descontado. Pero a base de fregar, y eso sí, fregar, lo que os he dicho, el taponcito y hacia detrás, no volváis a fregar sobre fregado. Una pasada y fuera. No hay que secarlo. No, una pasada y fuera. Escurrido y fuera. pasar y agua. Pero con la cantidad que yo os he dicho, ya está. Entonces, claro, encima fregamos menos. Ya. Claro, es lo que os he dicho. O sea, a mí me gusta siempre acabar la charla de alguna manera diciendo, como he empezado, si es bastante sufrido limpiar, que nos cunda, por favor. Pues yo friego todos los días. Pues imagínate. Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal.